Bueno, vamos a seguir. Lo único que nos quedaba pendiente del artículo 120 son las agravantes previstas en ya les digo, en el segundo párrafo, sí, cuando establece la pena será de prisión o reclusión de 6 a 10 años y mediaría alguna de las circunstancias previstas en los incisos A, B, C, E o F del cuarto párrafo del artículo 119. Todo lo que dijimos en relación a las agravantes previstas en el artículo 119, en el párrafo quinto, a partir del inciso A y hasta el inciso F inclusive, es aplicable a este tipo penal, es decir, todas las mismas previsiones que hicimos y los fundamentos que explican por qué razón la conducta de esos sujetos en particular está agravada por tener un disvalor, un plus en el disvalor de acción por su condición, por ejemplo, de ascendiente o de familiar, o por su condición de guardador, o su condición de educador, o su condición de haber tenido una relación preexistente, etc. Así que aquellas previsiones que explicamos respecto del 119 las hacemos plenamente aplicables a este dispositivo legal. La única agravante que no está prevista en relación al delito de abuso por seducción es la que está prevista en el 119, en el inciso que establece con el concurso de 2 o más personas, porque en estos supuestos lo que el legislador entendió es que si se incurre en la conducta criminalizada con el concurso de 2 o más personas, automáticamente la conducta quedaría desplazado el tipo penal del artículo 120 y se aplicaría el artículo 119. Vale decir que cualquiera de estas conductas, si se cometen a través de los medios comisivos establecidos en el artículo 119, primer párrafo, esas conductas quedan adecuadas típicamente en el artículo 119 y no en el 120, que tiene estas específicas previsiones a las que hicimos referencia, que son elementos objetivos del tipo que deben acreditarse para que la conducta quede adecuada en este artículo. Vamos a pasar ahora al delito de corrupción denominado corrupción de menores, previsto en el capítulo 3 del título 3 de delitos contra la integridad sexual. Este es uno de los delitos que, en criterio de un sector importante de la doctrina nacional, por lo menos, de Luca entre ellos, y tesis con la que comulgo y adhiero, es uno de los delitos que mayores problemas de constitucionalidad presenta, puesto que toda su redacción admite una cantidad de interpretaciones posibles que hacen naturalmente que se genere una gran inseguridad jurídica a partir de su configuración o a partir de su consagración en la legislación vigente, ¿no? en el Código Penal. En primer lugar, porque es muy difícil definir qué es corrupción, y además es difícil definir los supuestos de promoción y facilitación, que son los supuestos o los modos comisivos que establece el artículo 125, al que ya voy a dar lectura, que establece concretamente que el que promoviere o facilitare la corrupción de menores de 18 años, aunque mediare el consentimiento de la víctima, será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años. Y luego las agravantes, que ya vamos a hacer referencia. Básicamente, el bien jurídico protegido, en primer lugar es importante hacer esta aclaración previa relativa a hacer un análisis profundo de la enclave constitucional y convencional sobre la vigencia de este tipo penal. Por las mismas razones que habíamos mencionado en el video anterior, digamos, y porque una interpretación en clave convencional exige al intérprete, por lo menos, si es un juez, aplicar oficiosamente una inconstitucionalidad, y si es un defensor, por ejemplo, accionar o requerir concretamente la declaración de inconstitucionalidad por violación al mandato de certeza y al principio de legalidad emergente del artículo 18 de la Constitución Nacional, puesto porque el grado de imprecisión, de indeterminación, de apertura, de vaguedad, de ambigüedad, de toda la terminología empleada específicamente en este tipo,
como el que también analizamos previamente, obliga a requerir su inconstitucionalidad porque no es posible para nadie contramotivarse en una conducta que nadie sabe de manera previa que se encuentra prohibida y que va a ser el juez, digamos, o la vía judicial posteriormente quien defina lo que es. En relación a los autores que comulgan con la validez constitucional de este tipo penal, lo que dicen es que necesariamente hay que hacer una cantidad de interpretaciones restrictivas y tratar de ajustar el marco de aplicación lo más que se pueda, a fin de evitar que exista por parte del intérprete una ampliación de punibilidad a través de la consideración de un montón de conductas que no ingresarían en este tipo penal y que sí lo hagan justamente porque la redacción habilita, la indeterminación en la redacción habilita esa ampliación de la punibilidad, cuando el intérprete no tiene claros los principios constitucionales. El bien jurídico protegido en este delito en realidad es un delito que está previsto para preservar la libertad sexual de las personas menores de edad, de los niños, niñas y adolescentes, porque la misma redacción del tipo establece que la conducta, que el sujeto pasivo tiene que tener una condición especial, que es ser menor de 18 años de edad. Entonces el fundamento de la punición es la preservación del bien jurídico, libertad sexual de las personas menores de edad. Sin embargo, la preservación de la libertad sexual no es de la libertad sexual actual, sino de la libertad sexual futura, porque se supone que las personas menores de edad, sobre todo los niños y niñas, no han desarrollado aún su derecho a tener una sexualidad libre, y por lo tanto, como son sujetos que se encuentran en pleno desarrollo, eso lo harán en un momento cronológico o progresivo de su edad oportuno. Por lo tanto, el sujeto activo o el autor del delito que lesione ese bien jurídico no está lesionando el bien jurídico actual del ejercicio de la libertad sexual, sino el desarrollo normal de la libertad sexual futura de un niño, niña o adolescente que aún no ha incurrido en ese ámbito del ejercicio de sus derechos, me refiero al ámbito sexual. En función de esto, ese es el bien jurídico, ¿sí? El preservar el normal desarrollo de la sexualidad, evitar, por ejemplo, que conductas, depravar la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes, alterando su normal desarrollo, ese sería también un concepto de este tipo de delitos, y para los autores que comulgan con la constitucionalidad de este tipo penal. Configura también, o configuraría para estos autores este delito, la actuación sexual prematura, es decir, someter a un niño a un acto sexual que es absolutamente prematuro para su edad, o aquellos actos que afecten la elección sexual futura, es decir, actos que por ser prematuros además condicionen el desarrollo sexual futuro y normal que podría tener un niño. Deben ser actos obviamente de naturaleza sexual, las mismas previsiones a las que habíamos hecho referencia al analizar el artículo 119. Deben tener naturaleza sexual y la doctrina está dividida respecto de la necesidad o requisito del contacto sexual, el contacto corporal. Para parte de la doctrina es necesaria para la configuración de este tipo penal el contacto cuerpo a cuerpo, es decir, la existencia de tocamientos, y para otro sector de la doctrina, entre ellos Maribelov, por ejemplo, no es recaudo el contacto corporal porque, por ejemplo, ella da algunos ejemplos y entre ellos someter a un niño, por ejemplo, a la exhibición de material pornográfico audiovisual de manera reiterada en el tiempo no requiere necesariamente el contacto cuerpo a cuerpo, pero en su criterio esos actos naturalmente van a tender a alterar su desarrollo sexual futuro normal. También hay toda una cuestión relativa a esta normalidad que establece el legislador como punto de partida, porque lo cierto es que la normalidad que establece las normas en general no pueden establecer criterios de normalidad, porque los criterios de normalidad apelan a la construcción de una moralidad determinada o a una moral hegemónica que el Estado bajo ninguna circunstancia puede promover.
justamente la normalidad depende del proyecto vital de cada ser humano y del desarrollo que cada ser humano quiera darle a su vida, digamos, en el ejercicio de sus derechos, y por lo tanto establecer que hay una sexualidad normal es eventualmente ingresar en ese terreno que está vedado para el Estado. Por lo tanto, también este tipo penal está cuestionado desde esa perspectiva, porque presume que existe una normalidad sexual y en función de esa normalidad que se determina priorísticamente e ingresando en un terreno de la libertad que el Estado no puede ingresar, se terminan criminalizando conductas considerando que atentarían contra esa normalidad que el Estado no puede imponer bajo ninguna circunstancia. Es decir, reitero, este tipo penal presenta muchos problemas de constitucionalidad porque requiere una actividad interpretativa muy intensa y además posterior al acaecimiento de un hecho para considerar si la conducta se adecúa a ese tipo penal o no. Pero bueno, como les decía, hay autores que consideran que se requiere contacto corporal y otros autores que consideran que eso no es necesario. También los autores dicen, por ejemplo, que no necesariamente se requiere reiteración en la conducta para que se configure la corrupción, ¿sí? Un acto, un solo acto, por su gran intensidad puede ser un acto corruptor y en lugar de ello un acto reiterado puede no ser corruptor por ser de muy baja intensidad. En síntesis, hay una gran diversidad de criterios vigentes por justamente las condiciones, digamos, de poco cumplimiento, poco acatamiento de los principios constitucionales en la redacción o en la criminalización de este tipo de conductas. Pero además, adicionalmente, este es un tipo penal no es un tipo penal de resultado, porque no, el texto, si ustedes advierten que del texto no surge que se requiera la consumación de la conducta, es decir, no se requiere que efectivamente se corrompa la libertad o el futuro desarrollo sexual de un niño, niña o adolescente. Simplemente con desplegar acciones relativas a promover o facilitar la corrupción, ya solo con esas circunstancias se configura el ilícito, por cuya razón es un delito de peligro concreto y en función de esto también merece otro reproche en su constitucionalidad en virtud de que no se cumple con la criminalización de estos actos el principio de lesividad, es decir, que exige que todas las acciones que no dañan a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados conforme lo establece el artículo 19. Es decir, que también tenemos un problema en ese terreno. Además, el artículo, como ustedes podrán ver de su propia lectura, no establece la corrupción como modo comisivo, sino que lo que establece es que los modos comisivos son la promoción o la facilitación de la corrupción de menores de 18 años. Entonces, primero tenemos que hacer todo un esfuerzo interpretativo para definir qué es corrupción y luego tenemos que hacer otro esfuerzo interpretativo para determinar qué actos son promotores de la corrupción y qué actos son facilitadores de la corrupción. La Real Academia Española ha dicho que la promoción, que estas dos modalidades, en relación a estas dos modalidades comisivas, que la promoción implica impulsar un proceso procurando su logro. Es decir, actos tendientes a impulsar algo que ya inició para obtener un fin determinado. Entonces se confirma lo que acabo de decir relativo a que no se exige un resultado, porque promover la corrupción implica simplemente poner en su faz dinámica una acción tendiente a cumplir un resultado que sería el resultado corruptor, pero no se exige la consumación de la corrupción. Es un delito formal y de peligro, como hice mención hace 2 minutos. Y la facilitación, según la Real Academia Española, es hacer fácil o posible la ejecución de algo. Entonces, por ejemplo, es facilitar. ¿Qué es facilitar? Bueno, la jurisprudencia ha dicho en reiterados fallos que, por ejemplo, es facilitador quien, por ejemplo, presta el inmueble donde se van a desarrollar estos actos. O, por ejemplo, el padre que entrega a su hijo para ese determinado fin. O, por ejemplo, el sujeto que se encarga de buscar al niño para luego entregárselo al promotor, ¿sí? Naturalmente,
el facilitador y el promotor no pueden ser el mismo, son dos conductas distintas y en función de esto, por eso se establecen estos dos modos comisivos diversos. Sujeto pasivo tiene que ser un niño, una niña o un adolescente, es decir, una persona menor de 18 años de edad, pero además la circunstancia de que la persona sea menor de 13 años es una de las circunstancias agravantes del tipo penal establecida en el segundo párrafo cuando dice la pena será de 6 a 15 años de reclusión o prisión cuando la víctima fuera menor de 13 años. En realidad este aumento de la punición está dado según la doctrina en función de justamente la inexistencia, o sea, la imposibilidad de presumir o probar que un niño podría prestar válidamente el consentimiento para actos de este tipo, del mismo modo que lo dijimos al analizar el primer párrafo del artículo 119, diciendo que las personas menores de edad, de 13 años de edad, no pueden consentir válidamente actos sexuales y se presume iure et de iure, es decir, sin admitir prueba en contrario, que si prestaron un consentimiento, ese consentimiento es inválido. Entonces, por esta circunstancia, existe esta figura, esta circunstancia agrava la conducta del corruptor, si la víctima o el sujeto pasivo es una persona menor de 13 años de edad. El tipo subjetivo establecido en el tipo penal es el dolo común. Obviamente el autor tiene que tener conocimiento de la edad del sujeto pasivo, si no también estaríamos en el terreno posible de errores de tipo. Para algunos autores admite la tentativa una tentativa inacabada este delito, según alguna doctrina, pero la mayoría de la doctrina considera que siendo un delito no siendo un delito de resultado, sino de pura actividad y de peligro abstracto, lo cierto es que no se admitiría la tentativa porque es muy difícil determinar qué actos serían actos preparatorios, cuáles actos darían cuenta del principio de ejecución y cuál sería el límite entre el principio de ejecución y la consumación cuando la consumación se identifica justamente con la ejecución de actos que no tienen por fin cumplir un resultado o que el tipo penal no exige el resultado para tener por determinada la consumación. Como les decía, las agravantes previstas, bueno, la que hicimos referencia recién, la de las personas menores de 13 años, y luego también está agravada la conducta en el último párrafo, en el tercer párrafo del artículo 125, para aquellos autores que hayan actuado con engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción. Y también el ascendiente, el cónyuge, el hermano, el tutor o la persona conviviente o encargada de la educación o de la guarda. Todas las aclaraciones y previsiones que hicimos respecto de otros delitos en relación a estas agravantes que se reiteran en casi todas las tipologías son aplicables aquí. El engaño debe ser un engaño apto para que la víctima incurra en un error. La violencia tiene que ser una fuerza física que permita oponer una resistencia eficaz y neutralizar la negativa de la víctima. Las amenazas tienen que revestir la misma característica que habíamos dicho anteriormente, tienen que ser graves, posibles, el anuncio de un mal grave e inminente. Cuando el tipo penal hace referencia a cualquier otro medio de intimidación o coerción, nuevamente nos encontramos frente a un campo de gran indeterminación legal. Y bueno, las razones del parentesco, del agravamiento de la conducta por el parentesco, también las vimos en el día de ayer en relación a otros tipos penales y se aplican específicamente a este con las mismas previsiones. Para algunos autores permite los concursos de otras figuras, por ejemplo, esta figura podría concursar para algunos autores con las figuras previstas en el artículo 119 del Código Penal, se podría tratar de un concurso ideal y para otros autores no es posible, por ejemplo el caso de Núñez, que dice que es un caso de consunción y en función de esto queda desplazada la figura menos grave por la más grave. Bueno, vamos a ir cortando y seguimos con otro.